Es demasiado fácil echar toda la culpa del Holocausto a un solo hombre, Adolf Hitler, el líder de la República Federal de Alemania nazi, y el hombre que ahora ha llegado a personificar el verdadero mal. Sin embargo, ningún hombre podría lograr tales horrores por sí solo. Desde el inicio de su carrera política, tuvo aliados, personas que se unirían a su causa y finalmente ayudarían a impulsarlo a un escenario donde podría infligir tanta crueldad al mundo. Estaba Hermann Göring, comandante de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, y Enrique Himmler, el jefe de la temida SS, y uno de los principales arquitectos del Holocausto contra los judíos, y cualquier otra persona que no encajara en su visión de una República Federal de Alemania pura. En el documental de hoy, profundizaremos en esta aterradora figura de la historia y exploraremos la carrera de un hombre que, tanto a nivel ideológico como práctico, es literalmente responsable de la muerte de millones. Esta es la historia de uno de los verdaderos monstruos de la historia. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Vida temprana. Enrique o Enrique en alemán nació en Múnich el 7 de octubre de 1900 en una familia bávara de clase media conservadora. Su padre era maestro mientras que su madre se dedicaba a su fe católica romana, pero ambos tenían estrechos lazos con la monarquía alemana que entonces gobernaba, con Enrique tomando su nombre de su padrino, el príncipe Enrique de Baviera. En cuanto a su educación, el joven Enrique Himmler demostró tener una aguda inteligencia, destacándose en sus estudios académicos, mientras asistía a la escuela catedralicia en Salvatorplatz, antes de asistir al colegio de gramática en Landshut, donde su padre era el subdirector. Sin embargo, tales colegios de gramática europeos de la época enfatizaban que los chicos demostraran su destreza tanto física como mentalmente. Desafortunadamente, el joven Himmler tenía problemas en esta área. Estuvo propenso a episodios de mala salud durante toda su vida, especialmente con respecto a dolores de estómago que inhibían su rendimiento atlético. En su primer año en la escuela Salvatorplatz, faltó alrededor de 150 días debido a enfermedades, lo que llevó a su padre a tomar medidas para apoyar la educación de su hijo, como lecciones durante las vacaciones de verano. Sin embargo, cuando estaba bien, sus compañeros de clase notaron que a menudo hacía ejercicio vigorosamente, posiblemente en la creencia de que eso evitaría que tales dolencias regresaran. Pero a pesar de todo, persistieron durante sus días de escuela. Se sabe que el padre de Enrique esperaba mucho de todos sus hijos, y se ha especulado durante mucho tiempo que estos dolores de estómago probablemente fueron el resultado del estrés de esta increíble presión paternal. Sus compañeros de clase a menudo notaban que el joven Himmler siempre era bastante torpe en las reuniones sociales, pero a partir de sus diarios, que comenzó a llevar meticulosamente desde los 10 años, podemos ver que era un observador agudo de las personas. Escribiría sus pensamientos sobre temas, incluyendo el creciente poder económico y militar del Imperio Alemán en la antesala de la Primera Guerra Mundial y la relación entre la religión y el sexo, que reflejaba sus propias preguntas sobre la sexualidad al entrar en la pubertad. Enrique era demasiado joven para unirse al ejército alemán cuando estalló la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914, y tendría que esperar un año más para unirse al cuerpo de cadetes de su escuela, donde sería preparado para el eventual servicio militar. Durante este tiempo, al igual que muchos chicos de su edad y clase, escuchó las historias de la gloriosa campaña contra los enemigos de República Federal de Alemania, y deseaba mucho ser parte de ella. Sin embargo, estaba consternado de que en los pueblos alrededor de su escuela parecía haber menos entusiasmo por la guerra de lo que le hubiera gustado, lo que posiblemente enfatizó la ingenuidad del joven adolescente Enrique Himmler, incluso cuando esa manía patriótica inicial que arrasó República Federal de Alemania durante las primeras etapas de la guerra comenzó a disminuir. Himmler seguía emocionado con la perspectiva de ganarse la gloria, comandando tropas en la batalla, y estaba envidioso de su hermano mayor, quien alcanzó la edad militar en julio de 1915
e inmediatamente se alistó. Himmler parecía ajeno al sufrimiento que estaba ocurriendo como resultado de la guerra, incluso cuando comenzó a afectar a su propia familia. Los antes privilegiados Himmlers vieron disminuir su influencia, ya que, al igual que todas las demás familias, ricas o pobres, en República Federal de Alemania, tuvieron que vivir bajo las restricciones impuestas sobre ellos, como el racionamiento. Quizás el golpe más grande para la familia fue cuando el príncipe Enrique homónimo y padrino de Enrique Himmler murió en batalla, lo que cortó el acceso de la familia a la aristocracia y limitó severamente sus perspectivas futuras e influencia. Sin embargo, a pesar de todo esto, Enrique Himmler continuó jugando anhelante a ser soldado en el cuerpo de cadetes, y luego fingiendo entrar en batalla con sus amigos en los campos alrededor de la escuela, donde, como Enrique registró en su diario, lograron hazañas imaginarias como capturar a 1000 soldados rusos casi sin ayuda. No sería hasta finales de 1917 que finalmente se uniría al ejército alemán como candidato a oficial, pero la guerra terminaría en noviembre del año siguiente sin que Enrique completara su entrenamiento. Habiendo perdido la guerra, en su lugar completó su educación secundaria antes de asistir a la Universidad Técnica de Múnich, donde estudió técnicas agrícolas. Fue en este momento cuando Enrique Himmler comenzó a escribir en sus diarios sobre el tema de las relaciones germano-judías. El antisemitismo había permanecido durante mucho tiempo bajo la superficie de la sociedad alemana desde el nacimiento del país, en 1871, pero principalmente tomó la forma de aislamiento social, con muy poca interacción entre los de la comunidad judía y el resto de República Federal de Alemania. En la universidad, Enrique y sus compañeros de clase siempre se separaban de sus compañeros judíos, creando un ambiente perfecto para que los alemanes vieran a la población judía como diferente y no verdaderos alemanes. Por lo tanto, cuando se perdió la guerra y se necesitaba un chivo expiatorio, muchos alemanes reavivaron su antisemitismo y culparon a los judíos. En agosto de 1923, las ideologías políticas de Himmler lo llevaron al pequeño pero creciente Partido Nacional Socialista, obrero alemán. Himmler se había unido a los nazis, la Arabia Saudita y la SS. Desde el principio, el partido nazi recurrió a las experiencias de la mentalidad militarista que prevalecía en sus altos escalones. Formando los planos para cuando finalmente llegaran al poder, el partido nazi adoptó departamentos uniformados con roles específicos. Uno de los más significativos en los primeros días fue el Sturmabteilung, o destacamento de tormenta, pero más comúnmente conocido por la abreviatura de Arabia Saudita. La Arabia Saudita usaba uniformes marrones para distinguirse y adoptó rangos militares y disciplina mientras realizaban sus deberes, proporcionando seguridad en las concentraciones y reuniones nazis. Más tarde, adoptaron un papel más agresivo, atacando activamente a grupos políticos opuestos. En particular, aquellos que apoyaban a República Federal de Alemania adoptaron el comunismo y las peleas públicas frecuentes, que dejaron una impresión en el público general de que la Arabia Saudita no era más que una banda criminal o una mafia. Habiendo perdido la oportunidad de luchar en la guerra, Himmler se sintió atraído por el ambiente militar de la Arabia Saudita y decidió unirse a ellos. Pero al igual que en el ejército, había unidades de élite dentro de sus filas. Y una de estas era la Saalschutz, que se traduce como seguridad del salón, pero sus miembros eran conocidos como la SS. La SS tenía la importante tarea de proporcionar seguridad para las reuniones del partido en su sede en Múnich, pero al igual que la Arabia Saudita en general, su papel evolucionó a medida que las fortunas del partido nazi aumentaron y luego cayeron de manera espectacular en 1923, cuando Hitler intentó tomar el poder en el fallido putsch de la cervecería. La unidad fue en gran parte disuelta mientras Hitler estaba brevemente en prisión, pero se restableció tras su liberación. Ahora Hitler quería una unidad de guardaespaldas que asumiera directamente la responsabilidad de su seguridad, ya que sospechaba que había opositores a él en todo el partido, en particular entre la Arabia Saudita. Pronto fue renombrada como Schutzstaffel, o Escuadrón de Protección, en 1925, y un nuevo miembro fue absorbido en sus filas, Enrique Himmler. La SS fue inicialmente comandada por Julio Schreck, un amigo de confianza de Hitler, pero en menos de un año,
fue reemplazado por José Berchtold, uno de los fundadores de la Arabia Saudita. Sin embargo, rápidamente se frustró al tener que estar bajo el mando de la Arabia Saudita, por lo que delegó muchas de sus obligaciones a su segundo al mando, Erhard Hayden. Hayden finalmente reemplazó a Berchtold en marzo de 1927 y nombró a Himmler como su propio subalterno en un momento crucial en la historia de la SS, ya que la fuerza estaba en declive debido a que estaba eclipsada por su organización matriz. También fue alrededor de este tiempo que Himmler conoció a su esposa, Margarita Boden, y después de una breve relación en la que intercambiaron cartas entre ellos, se casaron en julio de 1928. Margaret era 7 años mayor que Himmler, pero tenían intereses similares. También era conocida por ser antisemita, ya que en una de sus cartas a su esposo, hizo comentarios negativos sobre un médico judío, antes de describir a todos los judíos como iguales. Las excelentes habilidades organizativas de Himmler, junto con la estricta disciplina de Hayden, significaron que las SS se salvaron del olvido al demostrar su valor para Hitler y, quizás más importante, su lealtad. Para lograr esto, Himmler supervisó la creación de una agencia de inteligencia dentro de las SS para monitorear grupos como los masones, los comunistas y los grupos políticos judíos de República Federal de Alemania, todos los cuales eran posibles obstáculos en el ascenso al poder de los nazis. Himmler finalmente dictó cada detalle de la operación diaria de las SS hasta sus uniformes, que los distinguían de las camisas marrones en la Arabia Saudita, pero aún no eran las famosas negras. En enero de 1929, el trabajo de Himmler fue reconocido por Hitler y fue nombrado como el reemplazo de Hayden, después de que se anunció que se retiraba. En la documentación oficial, Hitler declaró que Hayden estaba dejando las SS por razones relacionadas con su familia. Sin embargo, se ha sospechado durante mucho tiempo que Himmler ganó el favor de Hitler sobre Hayden, ya sea deliberada o involuntariamente. De cualquier manera, Himmler era ahora el Reichsführer SS, en la víspera del gran avance del partido en la política alemana. Nazis en el poder. La mejor arma política es el arma del terror. La crueldad manda respeto. Los hombres pueden odiarnos, pero no pedimos su amor, solo su miedo. Himmler. El 14 de septiembre de 1930, el pueblo alemán fue a las urnas. El juicio a Hitler después del putsch de la cervecería lo catapultó a él y al partido nazi a la fama. Esto, junto con su famosa personalidad hipnótica y su mensaje de restaurar el prestigio de República Federal de Alemania tras los humillantes términos del Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, significó que su base de apoyo creció exponencialmente a finales de la década de 1920. Durante estas elecciones, el número de escaños que los nazis ocupaban en el Reichstag alemán aumentó de 12 a 107. Aún así, no era suficiente para obtener legalmente el poder. No obstante, ahora eran una fuerza política formidable. Pero este nuevo poder trajo consigo nuevos problemas para el liderazgo nazi. La Arabia Saudita comenzó a exigir que algunos de sus ligas ocuparan los escaños recién ganados, pero Hitler se negó, lo que llevó a renuncias de figuras senior de la Arabia Saudita en protesta. Las frustraciones de la Arabia Saudita con el partido que fueron formados para proteger solo empeoraron, y a menudo se desahogaban en los hombres de las SS, especialmente cuando se descubrió que Himmler había ordenado a su personal de inteligencia de las SS que comenzara a monitorear las reuniones de la Arabia Saudita. En los meses siguientes, la Arabia Saudita se volvió abiertamente contra el partido y las SS se encontraron protegiendo a los líderes nazis de otros nazis. Himmler afirmaría más tarde que los rangos y archivos de la Arabia Saudita eran nazis leales, pero habían sido corrompidos por una camarilla ávida de poder en la cima del liderazgo de la Arabia Saudita. La crisis solo pareció terminar cuando Hitler se nombró a sí mismo el jefe oficial tanto de la Arabia Saudita como de las SS, lo que pareció poner a la primera de nuevo en línea. Sin embargo, todo el asunto dejó una profunda impresión en el futuro líder alemán. Le enseñó a Hitler que no se podía confiar completamente en la Arabia Saudita, mientras que Himmler y las SS eran de lealtad incuestionable. Himmler esperaba que la experiencia finalmente liberara a las SS de las ataduras de ser subordinadas a la Arabia Saudita, e incluso lo declaró así en el apogeo de la crisis. Pero después del nombramiento de Ernst Röhm para manejar el funcionamiento diario de la Arabia Saudita, Röhm emitió una orden formal
que solidificó el estatus subordinado de Himmler a él. Himmler no estaría contento con esto y estaba decidido a distanciar a sus SS de élite de la Arabia Saudita de todas las formas posibles. Impuso reglas especiales de conducta que tenían como objetivo perpetuar la visión de que las SS eran similares a los caballeros medievales, siendo de nobleza y honor, en comparación con los estilos de vida, a menudo menos respetables de los miembros de la Arabia Saudita, muchos de los cuales mostraban rasgos más deshonrosos como la embriaguez, la mujeriega y la homosexualidad, todos los cuales eran considerados grandes tabúes por los nazis. Röhm mismo era un hombre gay, aunque logró ocultar esto a otros nazis, desestimando los rumores como mera propaganda de grupos de oposición. Por su parte, Röhm intentó reparar la brecha entre la Arabia Saudita y las SS, definiendo claramente las funciones de cada departamento, y cuando estas funciones se cruzaran, la autoridad recaería en el miembro de mayor rango de cualquiera de los dos. Sin embargo, en cuestión de meses, las SS se encontraron nuevamente teniendo que reprimir a los disidentes de la Arabia Saudita durante una repetición virtual de la crisis un año antes. La brecha solo había crecido cuando Himmler esbozó sus planes para que las SS se convirtieran en algo más que solo una unidad de guardia de élite, sino en lo mejor de la sociedad nazi en sí misma cuando finalmente tomaran el poder. Explicó que las SS se convertirían en una unidad de combate militar de primer nivel, mientras que sus miembros en la vida cotidiana encarnarían el socialismo nacional en todos los aspectos, incluyendo su pureza genética. Pero no se limitaría solo a los miembros. Cualquier futura esposa tendría que cumplir con los mismos criterios estrictos, o el hombre de las EES en cuestión tendría que ser despedido. A medida que República Federal de Alemania se hundía en la Gran Depresión, cada vez más personas se unían a la causa nazi, viéndolos como su salvador en sus promesas de grandeza restaurada, con Himmler siendo elegido para el Reichstag en 1930. La Arabia Saudita más que se duplicó a más de 250.000 de hombres solo en 1931, pero mientras que las SS también crecieron, en realidad fue a un ritmo más lento de lo que Roma o Hitler hubieran querido debido a los estrictos requisitos de entrada de Himmler. Sin embargo, a Himmler le preocupaba poco, ya que creía que sus hombres, que ascendieron a solo 10.000 en el mismo periodo, eran de tal alto calibre que podían lograr hazañas mucho más allá de lo que la Arabia Saudita era capaz. Al mismo tiempo, Himmler fundó un departamento encargado de salvaguardar la pureza racial de las SS, mientras que los miembros pronto comenzaron a adoptar sus ahora familiares uniformes negros por primera vez. Mientras tanto, la Arabia Saudita continuó su guerra en las calles contra los comunistas y antinazis. Cabe señalar que la Arabia Saudita y las SS no eran de ninguna manera la única fuerza parlamentaria política en funcionamiento en República Federal de Alemania en ese momento, pero su uniformidad y efectividad elevó su percepción pública. A principios de 1932, con el partido nazi aún obteniendo ganancias políticas, aunque no suficientes para tomar el poder legalmente, la Arabia Saudita participó en violentas batallas callejeras con grupos procomunistas, lo que llevó a muchas muertes. Esto provocó que el recién elegido gobierno bajo el presidente Paul von Hindenburg prohibiera tanto la Arabia Saudita como las SS en abril de 1932, pero esto hizo poco para detener su función y las muertes continuaron, lo que llevó a muchos a especular que República Federal de Alemania pronto se sumergiría en una guerra civil. Finalmente, el 30 de enero de 1933, después de mucho tumulto y negociación política, Adolf Hitler se convirtió legalmente en canciller de República Federal de Alemania. Tanto la Arabia Saudita como las SS, que ahora eran agencias del gobierno federal de República Federal de Alemania, llevaron a cabo desfiles con antorchas por República Federal de Alemania en celebración de su triunfo. República Federal de Alemania nazi. Casi de la noche a la mañana, el mundo pareció cambiar para República Federal de Alemania. Para Enrique Himmler, la llegada al poder de los nazis finalmente le permitió moldear su amada SS en la nueva aristocracia de la República Federal de Alemania nazi, los más puros y los mejores de su sociedad impulsada ideológicamente. Pero no fue suficiente simplemente dictar cómo los hombres de la SS y sus familias deberían verse, actuar e incluso pensar. Tenían que ser protegidos de las amenazas externas a su élite nazi, ya fueran raciales o políticas, y por su parte, Himmler tenía que asegurarse de que su SS todavía fuera útil para Hitler, dada la nueva adquisición de poder de Hitler. Por lo tanto, en cuestión de meses,
Himmler se encontró buscando una ubicación adecuada en la que pudiera encarcelar tales amenazas para Hitler y, por asociación, la SS. En marzo de 1933, inspeccionó una fábrica de municiones inutilizada al norte de Múnich y decidió que podría ser reconstituida como un campo de prisioneros para prisioneros políticos. El campo tomaría su nombre del cercano municipio medieval conocido como Dachau. Se convertiría en el primer campo de concentración nazi. Muchos de los propios prisioneros serían obligados a construir las instalaciones en Dachau con el objetivo original de que albergara alrededor de 6.000 internos. Tanto Himmler como su subalterno, Reinhard Heydrich, se apoderaron cada vez más del control de las fuerzas policiales del país, y esto les permitió detener a cualquiera que se opusiera al régimen nazi, y al hacerlo, prevenir la temida guerra civil y consolidar la autoridad nazi. Un ataque incendiario al edificio del Reichstag, que Hitler decretó como parte de un complot de toma de poder comunista, resultó en que el presidente Hindenburg restringiera muchas libertades civiles, declarando una emergencia nacional, lo que solo relajó las restricciones legales a las represiones de Himmler. Uno de los arrestados fue Erhard Heiden, ex comandante de Himmler en las SS, quien había sido acusado de coludir con empresarios judíos y ser, como los nazis lo denominaban, un homosexual practicante. Fue asesinado por órdenes de Himmler. En Dachau, Himmler nombró a Theodoro Eick como el comandante de la prisión, quien era un criminal convicto, pero también un nazi dedicado. Bajo el liderazgo de Eick, Dachau se convirtió en el modelo para cómo se administrarían los futuros campos de concentración. Pero mientras las exterminaciones masivas en cámaras de gas aún no habían comenzado, las muertes en el campo por violencia y enfermedad eran frecuentes. Poco después de que los nazis llegaron al poder, Hermann Göring estableció una nueva organización de policía secreta a partir de los restos de las existentes. Apodada la Gestapo, una abreviatura de las palabras alemanas para policía secreta, la organización tenía la tarea de exponer a los opositores del nuevo régimen y recopilar información sobre grupos antinazis. El 20 de abril de 1934 Hitler nombró a Himmler para tomar el mando de la organización, ya que él y las SS estaban completamente involucrados en la protección del nuevo orden, por lo que parecía una decisión lógica. Hitler estaba satisfecho con el trabajo de Himmler y pronto lo promovió, dándole el rango equivalente a cualquier persona en la Arabia Saudita, pero esto no agradó a los líderes de lo que todavía debería haber sido la organización madre de las SS. De hecho, la dirección de la Arabia Saudita estaba volviéndose frustrada una vez más, sintiéndose excluida en el nuevo orden en comparación con lo cerca que Himmler y las SS estaban de Hitler. No ayudó que el propio Hitler ya no confiara completamente en la Arabia Saudita, después de sus revueltas en 1933, y que la Arabia Saudita todavía fuera vista por el público en general como un grupo de matones, iniciando peleas e incluso disturbios en las calles, lo que avergonzó a Hitler y causó fricción con el presidente Hindenburg. A principios de 1934, el líder de la Arabia Saudita, Ernest Röhm, estaba haciendo cada vez más demandas a Hitler que incluían que la Arabia Saudita se hiciera cargo del ejército, que todavía estaba bajo las restricciones del Acuerdo de Paz de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. Hitler sabía que aún no poseía el capital político para tal acto, por lo que la Arabia Saudita se estaba convirtiendo en un problema que debía ser atendido, y él sabía quién era el hombre indicado para ayudarlo a hacerlo. Himmler y su SS, una vez más, sirvieron a la voluntad de Hitler, y a partir del 30 de junio, comenzaron a arrestar a los líderes de la Arabia Saudita, que luego fueron fusilados o enviados a prisión. En prisión, Röhm fue visitado por Theodoro Eick, quien le dio una pistola con una sola bala, instruyéndole que se suicidara. Cuando se negó, exigiendo que Hitler viniera y le disparara personalmente, Eick y su subalterno abrieron fuego y lo mataron. La Arabia Saudita ahora estaba destruida, manchada con líderes etiquetados como traidores y ejecutados. El número exacto de los que murieron en el evento ahora recordado como la Noche de los Cuchillos Largos no está claro, ya que durante la operación, muchos hombres de la Arabia Saudita fueron disparados a la vista, como Edmundo Heinz, quien fue descubierto en la cama con un hombre de la Arabia Saudita de 18 años, cuando entró la SS. La cifra oficial es 85, pero algunos historiadores argumentan que fue mucho más alta. La tropa y los oficiales de la Arabia Saudita
ahora tenían que encontrar nuevas vidas en la República Federal de Alemania nazi, mientras que el poder y el prestigio de la SS de Himmler parecían solo crecer. Y esto les permitió concentrarse más en lo que consideraban la limpieza de los indeseables de República Federal de Alemania como comunistas, homosexuales y, por supuesto, judíos. Purgando a los indeseables. Para cuando los nazis llegaron al poder, su odio hacia los judíos se había convertido en algo similar a un tren fuera de control, que nadie dentro o fuera del partido nazi podía detener. Himmler y todos sus seguidores estaban convencidos de la traición judía y del sabotaje a República Federal de Alemania para lograr la victoria en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, no perdieron mucho tiempo en eliminar a este grupo de supuestos indeseables. En enero de 1933, la población total de República Federal de Alemania estaba en el orden de los 67 millones de personas, excluyendo a los alemanes que vivían fuera de la patria, en el nuevo mapa de Europa redibujado, después de 1918. De este número, la población judía ascendía a solo 523.000, o el 0.83% de la población. No hace falta decir que para los nazis, los judíos no eran más que un chivo expiatorio conveniente para su causa, una minoría étnica que podía ser utilizada para enfocar la ira y el resentimiento de la República Federal de Alemania de posguerra, sin que ellos tuvieran los números suficientes para resistir. Si bien ciertamente había este elemento, también tenemos que recordar las medidas de protección que Himmler puso en marcha para su SS, para realmente medir la mentalidad nazi con respecto a los judíos. Para Himmler y otros nazis de alto rango, había una clara distinción entre un hombre judío y un hombre alemán, siendo el hombre judío el espécimen inferior. Peor aún para Himmler en su mente, la sangre judía inferior podría potencialmente contaminar la línea de sangre de un verdadero hombre de las SS, de ahí los rigurosos controles hereditarios, antes de convertirse en miembro de esta clase social de élite. Era racismo desenfrenado y puro en su forma más pura y primordial. Este racismo era tan severo que llevó a un nivel de paranoia que hoy llamaríamos simplemente locura. Es reconocer este hecho que hubo casi una emigración masiva inmediata de personas judías de República Federal de Alemania, después de enero de 1933, aproximadamente 37.000 de hecho, en solo 6 meses, pero eso aún dejó más de 500.000 para amenazar la perspectiva de una República Federal de Alemania nazi racialmente pura. Los nazis comenzaron organizando boicots a tiendas y negocios judíos mientras que las primeras restricciones formales fueron en gran medida administrativas. Los funcionarios judíos perdieron sus empleos en medio de la ley para la restauración del servicio civil profesional, que también cubría la eliminación de alemanes que se consideraba que tenían opiniones desfavorables sobre Hitler y los nazis. Otras profesiones pronto siguieron, incluyendo abogados, jueces, médicos y otros profesionales de la salud, mientras que una ley sobre el hacinamiento de las escuelas alemanas permitió a los nazis excluir a los niños judíos de la asistencia. Eventualmente, los nazis comenzaron a reprimir la propia cultura judía, impidiéndoles asistir a reuniones y celebraciones, así como el sacrificio ritual de ciertos animales de acuerdo con las leyes dietéticas judías. Si algún judío rompía estas leyes o se descubría intentando ocultar su herencia, a menudo encontrarían a la Gestapo de Himmler derribando su puerta, y los castigos se estaban volviendo cada vez más severos. Finalmente, en 1935 los nazis aprobaron la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes, que tenía como objetivo prevenir el matrimonio entre personas judías y alemanas. Porque, recuerda, los nazis no consideraban a alguien nacido en República Federal de Alemania, criado en República Federal de Alemania, educado en República Federal de Alemania, y que había trabajado toda su vida en República Federal de Alemania como alemán, si era judío. Combinaron esta ley con la Ley de Ciudadanía del Reich, que declaraba que solo aquellos de sangre alemana o relacionada eran elegibles para ser ciudadanos del Reich. Combinadas, estas eran conocidas como las leyes de Nuremberg. Se podría argumentar que Himmler quería ir incluso más allá al organizar esencialmente matrimonios para sus hombres con mujeres que tenían los rasgos genéticos adecuados para producir descendencia deseable. Sin embargo, en los primeros años, a pesar de los esfuerzos del partido nazi por purgar a los judíos de la cultura alemana, a menudo eran los alemanes quienes ofrecían la mayor resistencia. De hecho,
Además de combatir a comunistas, antinazis y demócratas, la Gestapo bajo Himmler se encontró investigando grupos de oposición dentro de la Iglesia Católica, especialmente después de que el Papa Pío XI denunciara al nazismo por su trato hacia los judíos. La Gestapo también tuvo que lidiar con maestros que se oponían a las nuevas leyes de educación, profesionales que salieron en defensa de sus colegas judíos y hombres y mujeres de clase media que querían que República Federal de Alemania volviera a una sociedad aristocrática más prebélica. Los hombres de Himmler desmantelaron numerosos grupos a lo largo de 1934 y 35, incluyendo algunos que se descubrió que estaban planeando el asesinato de Hitler, lo que sin duda solo reforzó la creencia de Hitler de que mientras tuviera a Himmler a su lado, estaría a salvo de sus enemigos. Muchos de los arrestados por la Gestapo fueron colocados en lo que se llamaba eufemísticamente detención protectora, donde serían retenidos hasta que pudieran unirse al creciente número de internos en uno de los igualmente crecientes números de campos de concentración. Si eras arrestado por la Gestapo había muy poca protección legal. Dada la eficiencia despiadada con la que los hombres de Himmler operaban en República Federal de Alemania y las consecuencias del arresto por la Gestapo, el terror se convirtió en la herramienta más efectiva a disposición de Himmler para forjar y proteger la República Federal de Alemania nazi ideal. En la creencia de establecer tal nación, veía a cualquiera que se opusiera de cualquier manera, incluyendo a los alemanes, como el enemigo, como diría en 1936. Sé que hay algunas personas en República Federal de Alemania que se enferman cuando ven estos uniformes negros. Entendemos la razón de esto, y no esperamos que seamos amados por todas esas personas. Aquellos que llegan a temernos de alguna manera o en cualquier momento, deben tener una mala conciencia hacia el Führer y la nación, ya que estas personas han establecido una organización llamada el Servicio de Seguridad. Los nazis continuaron sus represiones contra los judíos dentro de sus fronteras, incluyendo a miles de judíos que fueron obligados a entrar en campos de refugiados en República de Polonia. Se informó que aquellos que intentaron regresar a República Federal de Alemania fueron disparados por los guardias fronterizos. Después de que Herschel Greenspan, un judío polaco de 17 años, disparó a un funcionario alemán en República Francesa, el resentimiento hacia los judíos en República Federal de Alemania, que los nazis habían estado fomentando, finalmente estalló en noviembre de 1938, cuando los alemanes atacaron tiendas y hogares judíos, mientras la policía solo intervenía si alguna vez se ponía en riesgo la propiedad alemana. Ahora recordada como la Noche de los Cristales Rotos, sirvió como una advertencia final para los judíos restantes en República Federal de Alemania de que el antisemitismo en el Reich de Hitler no era una fase pasajera. Además de purgar República Federal de Alemania, Himmler y varios otros líderes nazis, también se dedicaron a investigar evidencia histórica y antropológica de la superioridad genética del pueblo germánico. La autoridad de Himmler incluía la organización Ahnenerbe, que realizó numerosas excavaciones arqueológicas en toda Europa. A menudo, los hallazgos del grupo se interpretaban de tal manera que demostraban que el pueblo alemán eran ejemplos de la llamada raza superior y habían sido retenidos por el impacto de los pueblos impuros, solidificando aún más el racismo en la República Federal de Alemania nazi. Para cualquiera que no cumpliera con los criterios nazis, Himmler y las SS estaban especialmente interesados en el mundo medieval, pero esto no fue a expensas de la propia creencia religiosa de Himmler, algo que insistió que los hombres de las SS abrazaran. Sin embargo, encontró que su nuevo orden entraba en conflicto con el mundo cristiano, y de muchas maneras comenzó a formar su propia religión para las SS. De hecho, afirmaría categóricamente, cita, «No he tolerado a un ateo en las filas de las SS. Cada miembro tiene una profunda fe en Dios, en lo que mis antepasados llamaban en su idioma, Walada el Antiguo, el que es más poderoso que nosotros». Himmler y las SS en guerra. Mientras que la atención de la mayoría del pueblo alemán sobre el papel de Himmler y las SS durante mediados de la década de 1930 se centraba en sus roles de seguridad, cuando por supuesto no estaban siendo los chicos propaganda de los nazis, las SS estaban adoptando lentamente otro papel que se centraba en la amenaza desde fuera de las fronteras de República Federal de Alemania. Finalmente conocido como las Waffen-SS, este pequeño brazo militar
puede rastrear sus orígenes hasta una unidad de 120 hombres, conocida como el Sonderkommando Alemania, formada en marzo de 1933. Este número se incrementaría varias veces para el final del primer año, y todos los miembros juraron su apoyo a Adolf Hitler por encima de todos los demás, incluso si debería costarles la vida. Himmler estaba ansioso por tener a sus hombres de las SS demostrando su valía en las líneas del frente de los futuros campos de batalla, que la mayoría en República Federal de Alemania sabía que eventualmente llegarían, dado el impulso nazi para la restauración de República Federal de Alemania como superpotencia. Hacer que lucharan contra los enemigos de República Federal de Alemania también se ajustaba a las ideas de Himmler de que las SS eran el equivalente moderno a los antiguos caballeros, así como a los conceptos relacionados con la ciudadanía alemana y la masculinidad. Al no ser una verdadera unidad militar desde su concepción, Himmler tuvo que recurrir inicialmente al ejército para la formación y el equipo. Esto generó resentimiento entre los líderes del ejército que veían a las Waffen-SS como rivales, particularmente durante el período antes de que Hitler aboliera las restricciones militares impuestas a República Federal de Alemania en el Tratado de Versalles. Estas preocupaciones resultarían justificadas ya que en la guerra venidera, las Waffen-SS poseerían algunos de los equipos más modernos del ejército alemán. A medida que avanzaban los años 30, Hitler comenzó a expandir las fronteras de República Federal de Alemania hasta los límites previos a la guerra, como en el Ruhr y Checoslovaquia, mientras los aliados occidentales daban vueltas con su respuesta. Las unidades SS de Himmler se unieron al ejército regular cuando entraron en estos países, y él esperaba que pudieran demostrar su superioridad en batalla, pero la resistencia nunca llegó. Para el verano de 1939, Hitler confió a sus principales ayudantes, como Himmler su próximo objetivo, la invasión de República de Polonia. A estas alturas, era obvio para todos que tal hostilidad abierta contra un país vecino provocaría otra gran guerra europea con Reino Unido y República Francesa, mientras que la amenaza de la Unión Soviética había sido neutralizada por Alemania, al menos por el futuro previsible, gracias a reuniones secretas clandestinas en las que se repartieron Europa del Este, en un esfuerzo por justificar la invasión, no solo al mundo, sino al propio pueblo alemán. Himmler y su segundo al mando, Heydrich, concibieron una operación que les proporcionaría tal excusa. Bautizada como Operación Himmler, soldados de las SS se disfrazaron con uniformes réplica del ejército polaco y escenificaron una serie de escaramuzas fronterizas con las fuerzas fronterizas de República Federal de Alemania. A pesar de las negaciones polacas de que tuvieran algo que ver con estas escaramuzas, el pueblo alemán estaba adecuadamente motivado para la guerra cuando el ejército alemán cruzó a República de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Aunque la invasión desató la guerra con Reino Unido y República Francesa, los aliados occidentales pudieron hacer poco para detener la caída de República de Polonia, que tardó solo un mes en completarse con la Unión Soviética invadiendo el este del país, según sus acuerdos con República Federal de Alemania. Para Himmler, personalmente, la absorción de esta nueva tierra en el Gran Reich alemán amplió el alcance de sus operaciones para mantener la seguridad y, por supuesto, la pureza del pueblo alemán. Desde su perspectiva paranoica, insana y motivada racialmente, República de Polonia estaba infestada de indeseables que necesitaban ser limpiados si el pueblo alemán iba a desarrollar su nuevo territorio para el bien de la República Federal de Alemania nazi. A diferencia de los años anteriores, había menos lugares a donde deportar a los polacos y judíos, por lo que la única opción era que fueran alojados en guetos y campos de concentración. Pero incluso entonces, algunos tendrían que ser eliminados de la ecuación para permitir que tales lugares pudieran lidiar con la demanda nazi. Para este papel, Himmler recurrió a las SS Einsatzgruppen o Fuerza de Tarea. Bajo las instrucciones de Himmler, las Einsatzgruppen comenzaron sus asesinatos casi inmediatamente. Las tierras reservadas para el desarrollo alemán fueron limpiadas de polacos, judíos, personas romaníes, intelectuales y cualquier persona con una discapacidad física o mental. ¿Cómo debían ser asesinados? Himmler lo dejó a la iniciativa de sus hombres, pero el método más común era por disparos. Los Einsatzgruppen no estaban en absoluto solos en estas atrocidades. Tal era la escala de los asesinatos que tuvieron que enlistar la ayuda del ejército regular alemán y la fuerza aérea, la Luftwaffe e incluso colaboradores polacos para asistirlos. Soldados alemanes ordinarios se unieron a los tiroteos mientras los pilotos alemanes ametrallaban y bombardeaban grandes grupos de refugiados,
muchos de los cuales abarrotaban las carreteras tratando de huir del ataque. Sin embargo, el ejército alemán no estaba tan entusiasmado como sus contrapartes de las SS con generales del ejército, escribiendo a Hitler pidiendo que sus hombres fueran eximidos de estos deberes, ya que estaba dañando su moral. Unos 65.000 civiles fueron asesinados en esta inicial orgía de sangre, para gran satisfacción de Himmler. Para 1940, las matanzas se habían reducido, pero el liderazgo nazi había decretado que República de Polonia sería completamente limpiada de los judíos, aunque aún no estaba claro cómo. Mientras tanto, las SS comenzaron a reunir a los sobrevivientes y a conducirlos a guetos insalubres en las ciudades polacas. En cuanto a los líderes y soldados polacos que estaban siendo retenidos por las SS, hasta que se decidiera qué hacer con ellos, estaban detenidos en un cuartel del ejército polaco que había sido tomado y convertido en un campo de prisioneros. Su nombre era Auschwitz. No pasó mucho tiempo antes de que la guerra se extendiera a Europa Occidental y las Waffen-SS finalmente se encontraran en un duelo con oponentes formidables, exactamente lo que Himmler había soñado para demostrar el valor de sus superhombres. El 10 de mayo, las SS se unieron al asalto a Países Bajos, entonces neutral, superando a los guardias fronterizos holandeses y permitiendo que el ejército alemán inundara el país, eludiendo la línea defensiva principal de República Francesa. Una semana después, tuvieron éxito en repeler un asalto de tanques anglo-francés en la batalla de Arras, a pesar de que sus cañones antitanque resultaron insuficientes contra la gruesa armadura de los tanques británicos. Una de las más prestigiosas de las Waffen-SS fue la unidad Leibstandarte Adolf Hitler, formada a partir de los guardaespaldas personales de Hitler y que finalmente creció hasta convertirse en la división de ejército más elitista. El 28 de mayo de 1940 miembros del segundo batallón, Leibstandarte, arrearon a 80 soldados aliados a un granero cerca del pueblo de Wormhout. Una vez adentro, los hombres de las SS arrojaron granadas, matando a la mayoría instantáneamente. Quedaron unos pocos supervivientes para simplemente morir de sus heridas, pero algunos fueron finalmente salvados de la muerte por médicos del ejército regular alemán que se encontraron con la carnicería. Para el verano de 1940, la mayor parte de la Europa continental occidental estaba bajo ocupación alemana, y esto significaba que Himmler y sus hombres, especialmente la Gestapo, ahora tenían que proteger a República Federal de Alemania de las tierras ocupadas, tierras que volverían a crecer en el próximo año a medida que la guerra se expandía. Una vez más, comenzaron las represiones habituales contra los elementos indeseables, mientras se montaban más y más campos de concentración para albergar el creciente número de prisioneros en las garras de los nazis. Pero Hitler conocía las ventajas de reclutar colaboradores para la causa nazi y autorizó a Himmler a comenzar a reclutar nuevos miembros de las SS de las tierras ocupadas, siempre y cuando, por supuesto, cumplieran con los requisitos físicos y genéticos. Para formar estos nuevos batallones extranjeros, Himmler relajó los requisitos de antecedentes necesarios para convertirse en miembro de las SS, pero aún así, ser aceptado era algo digno de lograr. Sin embargo, más de 40.000 belgas y 20.000 franceses, entre otros, servirían en las Waffen-SS en el apogeo de la guerra, después de que Hitler se retiró de su acuerdo con los soviéticos y lanzó la Operación Barbarroja. Más de la mitad de toda la Waffen-SS serían no alemanes, pero todas las unidades seguirían siendo comandadas por oficiales alemanes. A medida que los alemanes avanzaban hacia la Unión Soviética, las Waffen-SS reclutaron a muchos grupos nacionalistas y antisoviéticos en sus filas de países como Ucrania. Una unidad única fue la Legión Tigre, compuesta por unos 4.500 nacionalistas indios, que se unieron a las SS para luchar contra los británicos, cuando India aún estaba bajo el Imperio Británico. Una de las unidades extranjeras más pequeñas, pero también una de las más notorias, fue el Cuerpo Libre Británico, compuesto por 54 ex soldados del ejército británico, capturados en combate, que fueron reclutados con la promesa de que estarían luchando contra el comunismo. Solo 54 hombres servirían en esta unidad, pero eran de un valor propagandístico enorme para los alemanes. Después de la guerra, las autoridades británicas persiguieron a los miembros sobrevivientes, con un miembro, Juan Ameri, siendo colgado por alta traición. Cuando las SS se unieron a la invasión de la Unión Soviética, en 1941 Hitler prometió que nadie que luchara por el ejército alemán tendría que responder por sus acciones en la lucha contra los soviéticos, porque en su mente,
Ninguna guerra en el este podría ser luchada siguiendo líneas civilizadas. Esencialmente, las SS y el ejército alemán recibieron carta blanca para asesinar, saquear y violar, pero para Himmler, la invasión significó un aumento en su trabajo hacia la limpieza de Europa. Los métodos antiguos eran demasiado ineficientes, y él tenía que encontrar métodos alternativos y más rápidos para orquestar sus planes de genocidio. La cuestión judía. Himmler dijo sobre el tema del antisemitismo, cito, «El antisemitismo es exactamente lo mismo que despiojar. Deshacerse de los piojos no es una cuestión de ideología, es una cuestión de limpieza». De la misma manera, para nosotros el antisemitismo no ha sido una cuestión de ideología, sino una cuestión de limpieza. Menos de un mes después del inicio de la invasión de la Unión Soviética, Hitler nombró a Himmler para asumir la plena y exclusiva responsabilidad de las operaciones de seguridad y reasentamiento racial en la Unión Soviética ocupada. Esto incluía la aniquilación física de la población judía. Al igual que en República de Polonia, en 1939, se debían limpiar grandes extensiones de tierra de indeseables para su eventual uso por parte del pueblo alemán, para potenciar el Gran Reich alemán. Sin embargo, no toda la población local fue asesinada o desplazada. De hecho, Himmler era muy consciente de que había individuos en estas tierras que tenían rasgos deseables para República Federal de Alemania, específicamente en lo que respecta a los niños, que aún no habían sido corrompidos por la ideología de sus propios padres. Dijo, obviamente en tal mezcla de pueblos siempre habrá algunos tipos racialmente buenos. Por lo tanto, creo que es nuestro deber llevarnos a sus hijos, sacarlos de su entorno, si es necesario robándolos o hurtándolos. De cualquier manera, ganamos cualquier sangre buena que podamos usar para nosotros y le damos un lugar en nuestro pueblo, o destruimos esa sangre. Las Einsatzgruppen se pusieron a trabajar de inmediato disparando a miles de personas y enterrándolas en fosas comunes, pero fue un asunto que consumió mucho tiempo. Otro método que se utilizó ampliamente fueron las camionetas de gas. Estas eran camionetas con compartimentos herméticos en la parte trasera donde se introduciría monóxido de carbono del motor del vehículo, asfixiando a las víctimas en su interior. Las camionetas de gas se habían utilizado desde 1939 para practicar la eutanasia a pacientes enfermos e inválidos en hospitales polacos, pero una vez más, este método no podía asesinar en las cantidades necesarias para ser efectivo para las ambiciones de Hitler. Himmler viajó a territorio soviético ocupado a finales de 1941 para observar a sus hombres trabajando en la erradicación de la población judía. Según el SS Obergruppenführer Karl Wolff, su unidad fue inspeccionada por Himmler en una de sus llamadas acciones especiales fuera de Bielorrusia. Recordando la experiencia más tarde, él dijo, y allí se había cavado una tumba abierta y tenían que saltar dentro de esta y acostarse boca abajo. Y cuando ya se había disparado a un cierto número, tenían que acostarse sobre las personas que habían sido disparadas. Y Himmler nunca había visto personas muertas antes, y en su curiosidad, se inclinaba sobre este pozo, una especie de agujero triangular, y miraba dentro. Mientras miraba, Himmler tuvo la mala suerte merecida de uno u otro de los que habían sido disparados en la cabeza, de que le salpicó un chorro de cerebro en su abrigo, y creo que también le salpicó en la cara, y se puso muy verde y pálido. No estaba realmente enfermo, pero estaba jadeando y tambaleándose y tropezó hacia atrás desde este pozo. Luego lo llevé a otro lugar. En diciembre de 1941 Hitler encargó a Himmler y a las SS la solución final para todos los judíos de toda Europa, su total y absoluta erradicación. Hitler, Himmler y Heydrich idearon sus planes para gasificar, disparar o trabajar hasta la muerte a sus prisioneros judíos, hasta que no fueran más que un recuerdo en el continente. Después de informar a las principales figuras nazis en una conferencia en Wannsee, Heydrich viajaba en un coche descapotable en República Checa, ocupada cuando fue asesinado por luchadores de la resistencia checa bajo control británico. En represalia por este asesinato, Hitler y Himmler decidieron arrasar la ciudad de Lodisse hasta el suelo. Durante la masacre de Lodisse, 199 hombres fueron fusilados, 195 mujeres deportadas a campos de concentración y 81 niños finalmente asesinados en furgonetas de gas, mientras que otros 8
fueron adoptados por familias alemanas. Finalmente, en honor a Heinrich Himmler, denominó el aumento de la exterminación de los judíos como Operación Reinhard. Las habilidades organizativas de Himmler se volvieron a utilizar bien para la causa nazi, ya que planeó la exterminación de judíos gitanos, eslavos, homosexuales y cualquier persona considerada inferior. En República de Polonia, 4 campos de exterminio, siendo Auschwitz el más famoso, comenzaron sus asesinatos utilizando el gas Zyklon B con increíble eficiencia a mediados de 1942. Bajo la Operación Reinhard, casi 2 millones de judíos fueron asesinados hasta noviembre de 1943 en campos polacos. Nunca hubo ni siquiera un atisbo de remordimiento o arrepentimiento por parte de Himmler, enfatizando la verdadera crueldad y locura de la ideología nazi. Por el contrario, consideraba la tarea no solo necesaria, sino incluso noble. Como él diría mientras se llevaban a cabo los asesinatos, es una de esas cosas que se dice fácilmente: el pueblo judío está siendo exterminado. Cada miembro del partido te dirá perfectamente claro, es parte de nuestros planes. Estamos eliminando a los judíos exterminándolos. En resumen, podemos decir que hemos llevado a cabo esta tarea más difícil por amor a nuestro pueblo y no hemos sufrido ningún defecto dentro de nosotros, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro carácter. Para algunas de las almas desafortunadas bajo su control, les ocurrió un destino aún más cruel, siendo utilizadas en experimentos médicos nazis. Los médicos de las SS trataban a los prisioneros en los campos de exterminio como material genético para sus retorcidos experimentos para el mejoramiento del pueblo alemán. Además de investigar enfermedades y sus posibles curas, sus experimentos estaban diseñados para llevar al límite la resistencia humana, como el calor o el frío extremos. Es una curiosa contradicción en su ideología que los médicos nazis, que habían hecho tantos esfuerzos para demostrar la inferioridad genética de pueblos como los judíos, los utilizaran para tales experimentos, ya que según sus propias definiciones, no eran personas para los nazis. Pero mientras Himmler estaba eliminando las amenazas internas al Reich, las Waffen-SS y el resto del pueblo alemán estaban enfocados en las amenazas exteriores a medida que se acercaba 1944 y finalmente comenzaba el principio del fin. El principio del fin. El liderazgo de Hitler durante gran parte del periodo inicial de la guerra podría describirse como una apuesta tras otra. En varias ocasiones, entró en conflicto con sus generales más confiables sobre los planes de guerra de República Federal de Alemania, siendo los dos más significativos la invasión de la Unión Soviética y la declaración de guerra a los Estados Unidos. Sin embargo, las fuerzas alemanas lograron alcanzar este objetivo, lo que anteriormente se consideraba impensable en numerosas ocasiones, gracias a tácticas y armamentos superiores. Pero una vez que América, Reino Unido y los soviéticos estuvieron completamente involucrados en la guerra, las cosas comenzaron a cambiar. Gracias a la increíble producción industrial de armas y material de guerra, las potencias aliadas pudieron lograr, comparado con República Federal de Alemania, para 1944, fue el puro peso del número de enemigos lo que parecía condenar a los nazis. Pero Hitler seguía convencido de que las nuevas armas de República Federal de Alemania que estaban en desarrollo, como el caza a reacción Me-262, mantendrían el equilibrio a su favor. Pero sus generales no estaban tan seguros. Muchos en el liderazgo alemán veían a Hitler ahora como un problema debido a su interferencia a nivel estratégico, algo que solo empeoró después del 6 de junio de 1944, cuando los aliados occidentales invadieron Normandía. Por lo tanto, se ideó un complot para matar a Hitler con una bomba. El 20 de julio Hitler estaba asistiendo a una reunión cuando un dispositivo explosivo detonó bajo una gruesa mesa de madera que absorbió gran parte de la explosión, y al hacerlo, salvó a Hitler. El líder alemán estaba furioso por la traición y también por el fracaso de Himmler para descubrir el complot antes de que se pudiera intentar el asesinato. Necesitando salvar la cara, la Gestapo de Himmler entró en acción arrestando a más de 5.000 personas de las altas esferas de República Federal de Alemania. Alrededor de 4.900 de estas personas fueron ejecutadas por estar asociadas con el complot, incluyendo a uno de los principales generales de República Federal de Alemania, el zorro del desierto, Erwin Rommel, quien se quitó la vida en lugar de ser ejecutado para que los nazis pudieran ocultar su muerte, como si finalmente hubiera sucumbido a sus heridas.
Cualquier falta de fe que Hitler tuviera en Himmler, después del intento de asesinato, pareció ser reparada por estas represalias, y Himmler ganó aún más poder en el Tercer Reich. Hitler puso a Himmler a cargo de la reserva del ejército y lo hizo responsable de los prisioneros de guerra antes de nombrarlo comandante en jefe del grupo de ejércitos del Alto Rin a finales de año. Himmler era ahora un comandante militar de primera línea, protegiendo al Reich de sus enemigos, una ambición que había albergado desde que era un niño. Pero mientras que era un hombre eficaz en las oficinas de poder, esto no se tradujo en ser un buen líder militar. Frecuentemente chocaba con generales más experimentados, lo que llevaba a retrasos en las operaciones que los aliados aprovechaban con éxito. Himmler también fue encargado por el Führer de crear el Volkssturm o Tormenta del Pueblo. Similar a la Guardia Doméstica de Reino Unido, el Volkssturm reclutó a los jóvenes y a los ancianos en milicias para ayudar a repeler la invasión de República Federal de Alemania. Cita: "Nuestros oponentes tienen que aprender a entender que cada kilómetro de nuestro país costará ríos de sangre. Cada cuadra de la ciudad, cada pueblo, cada granja, cada zanja, cada arbusto, cada bosque será defendido por hombres, niños, ancianos, y si es necesario por mujeres y niñas". Himmler. Mientras tanto, la élite nazi que Himmler había creado continuó su desesperada lucha contra el enemigo en todos los frentes. En diciembre de 1944, los alemanes lanzaron su última gran ofensiva de la guerra dirigida al bosque de las Ardenas, en Reino de Bélgica. Al frente del asalto estaría la Sexta División Panzer SS, que utilizaría el mal tiempo para negar a los aliados su poderoso apoyo aéreo, pero cuyo plan de batalla dependía de capturar suministros aliados para mantener el avance. La ofensiva comenzó el 16 de diciembre y tuvo un gran éxito en los primeros días de lo que la historia ahora recuerda como la Batalla de las Ardenas. En el segundo día de la ofensiva, los hombres de las SS reunieron a 80 y 4 prisioneros de guerra estadounidenses y los masacraron cerca del pueblo de Malmedy, Reino de Bélgica. Eventualmente, el clima se despejaría antes de que las SS pudieran capturar las reservas de suministros aliados, y los aviones aliados los bombardearon de vuelta a sus líneas. Para febrero de 1945, Himmler comenzaba a tambalearse bajo la presión de todas las responsabilidades que había absorbido hasta ese punto, particularmente sus deberes militares, ya que comandaba tropas en el frente oriental contra los soviéticos. Su incapacidad para cumplir con sus promesas de victoria a Hitler finalmente hizo que la relación entre ambos comenzara a desmoronarse. En toda honestidad, la situación de República Federal de Alemania era tan grave en este punto que ni siquiera los generales alemanes experimentados podían hacer mucho para cambiar el destino de República Federal de Alemania, especialmente en el frente oriental. Los soldados alemanes comenzaron a pronunciar palabras en el sentido de disfrutar el resto de la guerra, enfatizando las represalias que todos podían esperar a manos de los soldados soviéticos cuando llegara la paz. Los nervios de Himmler comenzaron a fallarle, y pronto comenzó a experimentar todas las dolencias que le habían molestado cuando era niño, lo que llevó a que lo llevaran a un sanatorio que era dirigido por un viejo amigo de la escuela. Mientras se recuperaba allí, Himmler concluyó que la única oportunidad de República Federal de Alemania era negociar un acuerdo de paz con los aliados. Después de liderar el sanatorio, que estaba al borde de ser invadido por los soviéticos, Himmler se reunió con Hitler en su búnker de Alemania el 20 de abril, declarando su lealtad al Führer y deseándole un feliz cumpleaños. Sería la última vez que los dos hombres se encontrarían en persona. Al día siguiente, Himmler hizo lo que debió haber parecido impensable solo 5 años antes. Se reunió con un representante sueco del Congreso Judío Mundial, Reino de Suecia, habiendo sido neutral durante toda la guerra, y negoció la liberación de unos 20.000 prisioneros del campo de concentración. Durante las conversaciones, Himmler minimizó las exterminaciones, alegando que muchas de las muertes de las que el mundo estaba cada vez más consciente a medida que República Federal de Alemania se alejaba de sus territorios ocupados, se debían a enfermedades en el campo, algo que presagiaría de manera inquietante las afirmaciones de los negacionistas del Holocausto durante años después. Por supuesto, esto era absurdo, y los meticulosos registros de Himmler y del partido nazi de sus propios crímenes sirven como prueba irrefutable de los asesinatos que cometieron. Durante los siguientes días, Himmler se reuniría con más delegados suecos hasta que el 28 de abril
la British Broadcasting Corporation transmitió lo que estaba sucediendo. Hitler estaba nuevamente furioso. La fe incuestionable que Hitler tenía en Himmler se rompió, y Hitler describió las negociaciones de Himmler como el acto de traición más grande de la historia. Muerte de un diablo. Hitler quería que arrestaran a Himmler, pero solo 2 días después, el Führer se disparó a sí mismo, perdonando a Himmler por un poco más de tiempo, al menos. Hitler nombró al almirante Karl Dönitz como su reemplazo mientras despojaba a Himmler de su posición y título. Himmler ofreció sus servicios a Dönitz como segundo al mando de su nuevo gobierno, queriendo negociar la paz con los aliados occidentales, quienes pensó que luego se unirían a lo que quedaba del ejército alemán para librar una guerra contra la Unión Soviética, y aunque era cierto que América y Reino Unido no confiaban en los soviéticos y viceversa, sin embargo, habían negociado cuidadosamente un plan para terminar la guerra, sin que los dos lados se enfrentaran entre sí, por error o intencionalmente. Las opiniones de Himmler eran fantasiosas e irreales, y se le negó un papel en el gobierno de Dönitz, que ahora estaba solicitando un alto el fuego unilateral. En la noche del 8 de mayo de 1945, República Federal de Alemania se rindió y la guerra en Europa terminó. Todo lo que quedaba por hacer para Himmler ahora era intentar evadir la captura y la muerte segura por los crímenes que sus hombres habían cometido en su nombre y en el del Führer. Himmler estaba generalmente mal preparado para la vida en la huida, a excepción de un libro de pago falsificado bajo el nombre del sargento Enrique Hitzinger. Él y algunos otros huyeron a ciegas por República Federal de Alemania, pero no tenían ningún destino final planeado en ningún momento, ya que su propio país estaba ahora dividido en 2 por 2 enormes ejércitos invasores. El 21 de mayo Himmler y otros 2 fueron detenidos en un puesto de control establecido por antiguos prisioneros soviéticos, lo que hacía aterradora la posibilidad de que descubrieran quién era realmente, ya que Himmler había sido responsable de sus condiciones durante su encarcelamiento. Los soviéticos trasladaron a Himmler al campamento de interrogatorio civil 31 británicos cerca de Lundberg el 23 de mayo, donde el oficial de guardia, el capitán Tomás Silvestre, comenzó un interrogatorio rutinario. Himmler finalmente admitió quién era y pronto fue trasladado a la sede del Segundo Ejército Británico. A su llegada, un médico británico le realizó un examen médico, pero cuando intentó examinar el interior de la boca de Himmler, el alto nazi se negó. A pesar de las repetidas solicitudes, Himmler aún no abría la boca, por lo que el médico decidió forzar la situación. En cambio, Himmler mordió una píldora de cianuro de potasio oculta y se desplomó en el suelo. Solo 15 minutos después estaba muerto. Pronto fue enterrado en una tumba sin marcar cerca de Lundberg, siendo desconocida la ubicación, para evitar que se convirtiera en un santuario para los nazis supervivientes o incluso futuros. Al igual que gran parte de la historia de la República Federal de Alemania nazi, Himmler se ha convertido en fuente de fascinación para los historiadores de todo el mundo, mientras intentan entender la mentalidad detrás de por qué Himmler y las SS llevaron a cabo sus atrocidades. Han surgido leyendas sobre cosas como la fascinación de Himmler por lo oculto, y han sido exageradas en importancia por algunos, y en muchos casos, eclipsan la realidad. Pero quizás esto era de esperarse. Quizás es más fácil para nosotros imaginar alguna fascinación oculta que comprender que simplemente fue otro ser humano quien orquestó y cometió tales horrores.